Oldsmobile. Imagina estar tan adelantado a tu tiempo que literalmente inventas la mitad de la industria automotriz solo para terminar enterrado por la misma compañía que ayudaste a construir. En 1897, Ransom E. Olds construyó el primer auto producido en masa del mundo, el Corvette Dash Olds. Se convirtió en el más vendido en América en 1903 y 1904, con más de 8.000 unidades vendidas. En 1908, Oldsmobile se unió a General Motors y durante décadas fue el hijo dorado. Inventaron la transmisión automática, construyeron el primer motor V8 de alta compresión, produjeron el primer auto turboalimentado del mundo. En los años 50 y 60 alcanzaron estatus legendario con el Rocket 88 y el Cutlass. Oldsmobile ofrecía el equilibrio perfecto entre la robustez de Chevrolet y el lujo de Cadillac. Pero en los años 70 GM decidió que la originalidad era para tontos. Cada marca empezó a hacer el mismo auto con diferente insignia. Tu Oldsmobile se parecía a un Buick que se parecía a un Pontiac. En 1977 la demanda del motor Rocket V8 era tan alta que GM comenzó a meter motores Chevrolet sin decirle a los clientes. Las demandas se acumularon. Después pensaron, ¿qué tal si convertimos motores de gasolina en diésel? El resultado fue tan catastrófico que hizo que la gente jurara no volver a comprar diésel. GM intentó una campaña publicitaria. Este no es el Oldsmobile de tu padre. El problema era que tu padre era el único que todavía los compraba. Para 2004, GM finalmente desconectó a Oldsmobile, terminando 106 años de historia. Saturn. Para finales de los 80, GM estaba siendo aplastado por los japoneses, así que decidió empezar desde cero con Saturn en 1985. Saturn no era solo una marca, era un experimento corporativo. Nueva fábrica, nuevo estilo de gestión, los empleados eran tratados como copropietarios. Los primeros Saturns llegaron en 1990, sólidos, confiables y eficientes. Combina eso con precios sin regateo y marketing de nos importas. Y Saturn se convirtió en el tesoro de América. GM vendió más de 300.000 unidades de la serie S para 1994. Para 1995 ya había vendido su millonésimo auto. Pero Saturn estaba sangrando efectivo. Supuestamente perdía unos $3.000 por auto, y GM lo arregló matando todo lo que hacía especial a Saturn. En lugar de construir sobre su ADN único, lo obligó a compartir plataformas con otras divisiones. El Saturn Aura era básicamente un Opel. El Búho, un Chevrolet rebautizado. Cuando GM se declaró en bancarrota en 2009, Saturn fue ejecutado silenciosamente. Pontiac nos dio iconos como el GTO y el Firebird. Sin embargo, GM ahogó la vida de la marca lentamente. En 1926, GM necesitaba algo entre Chevrolet y Oldsmobile. Ese era Pontiac, pero para los años 40 y 50 se convirtió en el equivalente automotriz del papel tapiz beige. Entonces vino la revolución. En los años 60, John DeLorean creó el GTO de 1964, un auto familiar con un gigantesco V8. Ese solo auto inició la era del muscle car. El Firebird, Trans Am y Judge no eran solo autos, eran personalidades sobre ruedas. Las ventas alcanzaron 920.000 unidades en 1973, pero GM apareció como la policía de la diversión. Cada auto tenía que verse eficiente en costos, es decir, idéntico. Pontiac fue arrastrado a la conformidad. Construyeron el Fiero en los 80, que se veía increíble hasta que comenzó a incendiarse. Luego vino el Aztek, tan horrible que se convirtió en meme. El GTO de 2004 y el G8 eran impresionantes y podrían haber salvado la marca. Pero cuando GM se declaró en bancarrota en 2009, Pontiac fue sentenciado a muerte. Saab. Algunas marcas de autos fueron construidas para potencia, otras para lujo, pero Saab fue construido para gente que piensa demasiado en todo. Y de alguna manera eso se convirtió en su caída. Saab comenzó su vida en 1947. Ni siquiera era una compañía de autos, era un fabricante de aeronaves que un día pensó, ¿sabes qué sería divertido? Hacer autos para gente rara e inteligente. Y ahí fue cuando nació su primer auto, el Saab 92 de 1948, una bola verde aerodinámica que parecía que debería despegar en lugar de arrancar.
pero fue tan apreciado que más de 20.000 unidades fueron vendidas para 1955. Era raro, eficiente y un vistazo de cuán lejos la ingeniería sueca podía estirarse cuando se dejaba sin supervisión. Curiosamente, toda la filosofía de Saab venía directamente de la cabina. Sus autos eran seguros, prácticos y llenos de flexión de ingeniería. Tracción delantera cuando todos los demás todavía estaban girando sus llantas traseras en la nieve. Aerodinámica loca que cortaba el aire como un jet. Y luego vino el turbocompresor. Saab no lo inventó, pero definitivamente lo hizo genial. El Saab 99 Turbo convirtió esta tranquila y sensata marca sueca en el sueño de un adicto a la velocidad. Y para los años 70 y 80, Saab había construido un culto de seguidores. Sus autos no eran llamativos, eran inteligentes. Tener un Saab decía, leo revistas de ingeniería por diversión. Y mientras los alemanes estaban ocupados tratando de hacer autos que se sintieran como fortalezas, Saab hizo unos que se sentían como cabinas. Todo estaba construido alrededor del conductor, incluso el encendido estaba en la consola central, porque por supuesto lo estaba, pero aquí es donde las cosas van cuesta abajo y si has estado siguiendo el conteo, probablemente puedes adivinar quién aparece a continuación. Sí, es General Motors. En 1989, GM compró el 50% de Saab. Y para 2000 eran dueños de todo. Y en lugar de dejar que Saab fuera Saab, GM hizo lo que GM siempre hace. Trató de convertirlo en otra marca de plataforma global. Forzaron el compartir plataformas y básicamente dijeron, sí, hagámoslo más como un Opel con acento. De hecho, la mayoría de los autos que Saab produjo bajo General Motors fueron intentos de ingeniería de insignias para impulsar las ventas, como el Saab 9-2X, un Subaru Impreza rebautizado, y el Saab 9-7X basado en el Chevrolet Trailblazer. Ambos modelos fracasaron comercial y críticamente, alejándose mucho de la identidad única de Saab a pesar de los esfuerzos de GM por hacerlos competitivos. Y para empeorarlo, Saab nunca le estaba haciendo dinero a GM, estaba infrafinanciado, subpromovido e incomprendido. GM básicamente lo mantuvo en un sótano oscuro, ocasionalmente alimentándolo con sobras de la cafetería de Opel. Para cuando llegó la crisis financiera de 2008, GM se estaba ahogando y Saab se convirtió en peso muerto. Pero en lugar de matarlo directamente, GM vendió Saab en 2010 a Spyker, una pequeña compañía holandesa de autos deportivos que pensó que podía salvar la marca. Spyker tenía el sueño, pero no el dinero. Y en 2011 Saab finalmente cerró para siempre. Fin de una era, fin de una marca que se atrevió a ser diferente. Mercury. Mercury nació en 1938, creación de Edsel Ford, para llenar el vacío entre Ford y Lincoln. El Mercury 8 de 1939 fue un éxito con más de 65.000 unidades vendidas. James Dean. Condujo uno en Rebelde sin causa. Para principios de los 50 generaba más de 300.000 ventas anuales. En los 60 el Cougar se lanzó como el hermano más maduro del Mustang. Para 1978 Mercury vendió un récord de 580.000 autos. Pero entonces llegó la enfermedad de ingenierizamos insignias en todo. Para los 80 cada Mercury era solo un Ford con bigote. El Cougar era un Thunderbird rebautizado. El Sable, un Taurus con lápiz labial. Las ventas cayeron de casi 600.000 a menos de 100.000 para 2009. En junio de 2010, Ford jaló el enchufe, terminando los 72 años de Mercury. Plymouth. Imagina ser el niño dorado, el que saca a la familia de las deudas, trae trofeos a casa, paga las cuentas de todos y luego es expulsado de la casa porque ya no encajas en la estética. Sí, ese fue Plymouth. Nacido en 1928, Plymouth fue la forma de Chrysler de estrellarse en la fiesta de dos de Ford y Chevy. América quería autos asequibles y Chrysler no tenía uno. Así que crearon Plymouth, el desvalido con cerebros, músculos y confianza de clase trabajadora. Pero esta cosa no era solo transporte básico, era ingeniería inteligente por centavos, frenos hidráulicos cuando todos los demás todavía estaban jalando cables. Plymouth lo hizo primero, montajes de motor flotantes para hacer el viaje más suave. También Plymouth no solo estaba manteniéndose al día, estaba enseñando nuevos trucos a los grandes. Y la gente lo notó. No tomó mucho tiempo para que Plymouth explotara en popularidad.
Para 1931 estaba superando en ventas a todos excepto a Ford y Chevy. Plymouth era realmente el auto del hombre trabajador. No llamativo, pero confiable. Luego llegó la Gran Depresión y mientras docenas de compañías de autos se hundían, Plymouth era el que mantenía vivo a Chrysler. La gente ya no podía permitirse Packards o Buicks, pero un Plymouth, eso era alcanzable. La marca básicamente llevó a Chrysler a través de los años 30 en su espalda con modelos como el sedán Model PA y el Deluxe de 1933. Y cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, Plymouth cambió de marcha para construir tanques, camiones y piezas para el ejército. Otra razón por la que Chrysler se mantuvo en pie cuando terminó la guerra. En los años 60 y principios de los 70, Plymouth alcanzó sus días de gloria. El Barracuda apareció antes que el Mustang, técnicamente convirtiéndolo en el primer pony car. Eso abrió las compuertas, el Roadrunner, el GTX, el Cuda, autos que definieron la era del músculo. Para 1973, Plymouth vendió casi 1 millón de autos y parecía que eran intocables. Pero luego vino la crisis del petróleo y golpeó a Chrysler duro. Los precios del gas se dispararon. Los motores grandes pasaron de moda y de repente la compañía se estaba ahogando en tinta roja. Había demasiadas marcas, no suficientes compradores y alguien tenía que caer. Y desafortunadamente, ese alguien fue Plymouth. Plymouth pasó del hijo del medio genial al hijastro olvidado. Chrysler comenzó a pegar los mismos diseños en todas sus marcas. Plymouth, Dodge, Chrysler, todos usando la misma cara como una fila en un espectáculo criminal. El Valiant y el Dart eran básicamente gemelos. El Voyager solo un Dodge Caravan con tapacubos diferentes. Podías entrar a un concesionario y jugar un juego de ¿quién soy? Con autos idénticos. Y cuando todo se ve igual, la identidad muere. El encanto de hombre común de Plymouth quedó enterrado bajo la actitud de Dodge y el lujo wannabe de Chrysler. Y para los años 90, Plymouth no tenía identidad. El Neon, un clon de Dodge. El Breeze, solo un Stratus rebautizado, lo que explica por qué las ventas de Plymouth cayeron a solo 200.000 para finales de la década. Luego vino el último clavo en el ataúd de Plymouth, el PT Cruiser de estilo retro, el único auto que podría haber salvado a Plymouth. Originalmente estaba destinado a llevar la insignia de Plymouth. Pero Chrysler ya había planeado el funeral de la marca, así que lo que hicieron a continuación enfureció a muchos. Simplemente pusieron su propio nombre en su lugar y lo lanzaron como Chrysler PT Cruiser en 2000. Y adivina qué, más de 144.000 unidades fueron vendidas en solo un año. El único éxito garantizado que Plymouth necesitaba desesperadamente robado antes de que siquiera se lanzara. Y así, la marca que alguna vez llevó a Chrysler a través de la Gran Depresión, la era del músculo y múltiples crisis, fue borrada en 2001. Hummer. Si matar tus propias marcas de autos fuera un deporte olímpico, General Motors tendría más medallas de oro que Michael Phelps. Pero de todas las marcas que GM envió a la tumba, ninguna salió más ruidosa o orgullosa que Hummer. La SUV tan excesiva que hizo que todo lo demás en la carretera pareciera un juguete. El ascenso de la marca Hummer comenzó a principios de los 90, cuando América estaba obsesionada con una cosa: ser más grande. Camionetas más grandes, motores más grandes, egos más grandes. Y entonces llega Arnold Schwarzenegger, ve un Humvee militar en un convoy y dice: quiero uno. Y porque es Arnold, realmente le construyeron no uno, sino dos. Así nació el Hummer H1 en 1992, una versión civil del Humvee del ejército de Estados Unidos que parecía que podría atravesar una pared de ladrillos mientras fumaba un cigarro. No tenía sentido. Devoraba combustible como si tuviera un agujero en el tanque, era más lento que un Prius atascado en melaza y apenas cabía en espacios de estacionamiento. Pero gritaba exceso, y América dijo: sí, tomaremos 3. Era el máximo símbolo de estatus, un dedo medio a la economía de combustible y la sutileza. No comprabas un Hummer para ir al trabajo, lo comprabas porque querías mostrarle al mundo que podías. Naturalmente, GM vio signos de dólar y pensó: ¿por qué no? Compraron la marca Hammer de AM General en 1999 y durante un tiempo funcionó. El H2, lanzado en 2002,
Era como un tanque de lujo con asientos de cuero y una parrilla cromada lo suficientemente grande como para reflejar tus malas decisiones financieras. Más de 150.000 unidades fueron vendidas entre 2002 y 2010. Raperos, atletas y tipos de Wall Street todos querían uno. Era el pico del éxito de principios de los 2000, un tiempo en que las SUVs gobernaban la carretera y a nadie le importaban todavía los precios del gas. Pero ese todavía llegó rápido. Para 2008 el mundo había cambiado. La gasolina llegó a $4 por galón. La economía global se hundió y la gente comenzó a cambiar sus fortalezas rodantes por híbridos y autos compactos. Luego la misma GM comenzó a colapsar. Demasiadas marcas, no suficiente dinero. La bancarrota llegó en 2009 y la compañía tuvo que empezar a cortar extremidades para sobrevivir. Pontiac se fue, Saturn se fue, y Hummer, el más grande, ruidoso y desvergonzado devorador de gasolina de la historia, también se fue. GM intentó venderlo a una compañía china, pero incluso ellos dijeron, no gracias.